Somos lo que te gusta. Vivimos el aire junto a vos. En la radio. Búscanos. Somos lo que te gusta. Escuchanos en internet. Estás en FM Vitamina 89.7. Nadie sabe hasta que la tentación llega. Líbranos del mal. Sábados de 8 a 12 horas. Con Mauri Boschetto, Daniel Arévalo, Nacho Mena y Pablo Oliva. Líbranos del mal. Más que un programa, un llamado a sacar lo peor de vos. Ya pasaron por el estudio de FM Vitamina, por Líbranos del Mal, el intendente de la ciudad de San Francisco, el licenciado Ignacio García Aresca. Alias el Colo. Exacto. La jueza de faltas, Roxana Chevalier. Con su problema del balde de agua. Totalmente, con esas anécdotas domésticas. Que ocurrieron en el domicilio de... Y bueno, y lo dejamos muy bien parado a Néstor, al doctor Gómez sería, sí. Que él no había sido el artífice del balde de agua en su pelo. También pasó el ex intendente de la ciudad, el doctor Hugo César Seferino Madonna, el pasado fin de semana, y una vez que concluyó el programa del sábado pasado, empezamos a trabajar en la próxima entrevista, porque esto no para. Ni va a parar. Exacto. Entonces, con Mauricio y con todos los chicos de la radio, con todo el equipo, empezamos a pensar quién podría ser la invitada, el invitado del sábado. Y apareció un nombre, ¿no? El nombre es Elda, pero ¿cómo tuvimos? La remamos, ¿no? Sí. No fue fácil. Esta no fue así... claro, porque no teníamos casi compromiso. Los otros dicen, bueno, viste, los políticos me dicen, bueno, vamos a hablar en la radio porque a nosotros nos sirve para algo. No sabemos para qué, pero nos sirve para algo. Hubo reuniones de producción donde se trabajó mucho sobre el tema y me daba esa sensación, ¿no? Y lo decíamos en la semana, que es una persona con un perfil muy bajo, ¿sí? Alejada de los medios masivos de comunicación, como decís vos, porque de alguna manera tampoco le interesa mucho, pero no. Y fue todo un logro que una persona tan guapa, tan jovial, ¿sí?, esté con nosotros durante esta mañana hasta el mediodía en Líbranos del Mal, en Vitamina FM. Le damos la bienvenida a Elda Maquieraldo. Muy amables ustedes, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Se escucha bien ahí o no? Le pediría que se acerque un poco más el de ahí. A ver. ¿Cómo le va? Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahí sí. Estoy en pleno. Esto realmente es muy importante para nosotros, para la radio, ya que está bueno hablar con personas que realmente fueron muy emprendedoras, son muy emprendedoras, hacen muchas actividades y en realidad a cero costo, como estaba hace un rato puteando un poco de la cantidad de gente que vive del gobierno, que vive de estos realmente a pulmón, trabajando y siempre sin que casi nadie se entere. Yo al contrario, yo sería así, andaría peleteándome por todos lados, ¿no? ¿Qué pasó, Bocheto? ¿Durmió mal? ¿Se levantó enojado? No dormí mal ni nada por el estilo. No, todo bien. Me guardo para que 3 minutos en la semana. Elda Maquieraldo con nosotros. ¿Cuál es la idea? Conocer en profundidad a una persona que forma parte de una familia que es sinónimo de San Francisco, ¿no? Que es un pedazo de historia de la ciudad. Sí, pero no tanto.
estamos tirando demasiadas flores, Zelda. Sí, claro, no, pero realmente pioneros, y al conocer un poco la historia, hablando con su hija, hablando con la gente, realmente esto vinieron después de la guerra, como se dice, con nada, ¿no? Estos vinieron a... ¿Cómo comienza esa historia, no? Que de alguna manera las grandes guerras europeas con las potencias de alguna manera expulsaban a sus hijos, ¿no? Sí, fue así, que ya estaba en edad como para afrontar el pedido del gobierno, y entonces viendo este problema que se le ponía a los padres de él, lo mandaron a la Argentina ya tan joven. Exacto. Como para que se librara de todo, ¿no? Y me imagino lo doloroso por ahí, uno piensa, no es mi caso, no tengo hijos, pero tu caso, Mauri, que si tenés hijas, cuando las hijas de alguna manera se independizan y se van a estudiar a otros lugares, a Córdoba o Rosario, sí, Buenos Aires, ese desprendimiento ya de movida es doloroso, me imagino. Lo mío. Exacto. Porque, claro, yo desconocía lo de mi esposo aparte, sí, pero lo mío, yo fui criada en el campo, porque papá y mamá trabajaban en el campo, pero en una buena parte que nos contuvo fue que tenían más o menos la posición más o menos mediana. Entonces papá creía siempre que lo mejor que le podía dar a los hijos era el estudio. Entonces, eso le embargaba a él. Y bueno, los dos mayores lo hicieron un poco así, con el sul, que venían al San Martín, y el papá quería que fuera el secundario. El secundario en aquel tiempo era como el universitario. Claro, sí. Y entonces quedé yo solita en el campo con papá y mamá. Seguíamos hasta tanto que ya llegó la hora de tener que venirme a San Francisco. Me habían preparado para quinto grado y sexto grado para poder rendir y pasar a la normal. Y entonces todo eso lo hicieron alquilaron el campo y se vinieron, porque cuando tenía que parar en un tiempito, yo iba ya del papá de la Evelina, la mamá, en pensión, y de ahí que entramos en la escuela normal juntas. Claro, porque antes se manejaba mucho la gente en pensión, o sea, claro, todo el mundo... tuve que rendir en la Irigoyen, y bueno, después entramos en la normal y hice el secundario. ¿Papá y mamá estricto con vos o no? Pero sí, más que estricto, eran que los guiaban hasta los 18 años en ese tiempo, y llevamos todavía la forma de ser de ellos, ¿no? Porque yo también fui igual con mis hijos. O sea, nada de querer salir a los 16 y vamos, eso no va a ocurrir. A los 18 papá años, armaba un lío si se salía a los 16 años y volver a las 3 de la mañana. No, hasta los 18 años, y con el secundario a cuesta. Entonces ahí tenían más libertad. Y esto tiene que ver también con los padres que quieren que sus hijos los superen de alguna manera, ¿no? Sí. Decías recién de que él quería brindar una educación y campo. Eso. Claro. Y fue así, fue así. Nosotros ya en la ciudad, pero siempre guiándonos por los papá y mamá, ¿no? Nombró a una persona hace instantes, Zelda, Evelina Feraudo. Sí. Entramos en la escuela normal juntas. Muy bien por Evelina, porque lo vi, me parece a usted, me lo reservo. Sí, acaramelado. Iba a decir una frase no tan simpática como la dijo. Acaramelado anoche con Evelina. Bueno, increíble. Me pasó, es muy especial, es un ser muy especial. Sí. Y me pasó algo, realmente lo voy a contar al aire porque no quiero que se haga público y quiero compartirlo con todos, porque es la primera vez que me pasa. Estábamos en un cumple de amigos en común con Evelina, y bueno, me acerco, yo estaba como en una misión divina, ¿no? Necesitaba una selfie con Evelina. ¿Sí? Bien. Entonces voy en búsqueda de la selfie con Evelina, empezamos a hablar, Evelina me cuenta de la ciudad educadora, de los encuentros. Sí, ¿no? Una persona que ha hecho mucho por la educación y por la ciudad. Y en un momento, bueno, le digo, me estoy yendo. Y Evelina me dice, ¿qué haces después de acá? Puntos, y vos mudo. Creí haber escuchado mal. Sí, le dijiste, creo haber escuchado mal. ¿Estás en auto, me dice?
¡Apa! ¿Le das? Entonces, La dejamos. entonces digo, bueno, ya vuelvo. Voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Y no volví más porque tenía que ir a dormir para El programa. preparar el Me parece bien. Esto es un paréntesis que abrimos Sí. y seguimos. Nos descolgamos ahí. No, pero muy bueno. importante la Evelina en ese sentido. Esto es en chiste, por supuesto, en Sorna. La importancia entonces, ¿no? De que los padres en su momento querían brindarle a sus hijos todo, ¿sí? La verdad que sí. Y que los superen. Sí, ¿no? sí, sin duda. Ya mis hermanos, uno fue escribano, ya se dieron las cosas. Yo de joven encontré el amor de mi vida y entonces las cosas se fueron. Aparte de donde trabajaba el hermano, esa cuadra es fabulosa, ¿no? Pasaje Champañal 30, esa cuadra hemos transitado durante 15, 20 años, yo casi 20 años en esa cuadra. Miguel, el doctor Gustavo Pistone en este momento, Claro. el doctor Miguel Carioni y Rubén Fraire, yo, la maestra Ruata, Sí. bueno, después no sabemos, creo que hay una tienda, no sabemos, y el edificio del escribano Bruno. No, pasa que, y los hermanos Maristas al Y frente. los hermanos maristas. Conoció al amor de su vida, Elda. Sí. ¿Cómo lo conoce? Bueno, yo iba a la escuela, lo conozco porque La escuela solía secundaria. Sí, secundaria. Sabía salir con mi hermano mayor, que yo tengo 10 años de diferencia, iban ya a las fiestas. Sí. Lo conocía por eso, se arrimaba a buscarlo, pero de paso. Pero un buen día, yo yendo a la escuela, y él estaba con siempre en el asunto de, estaba con los albañiles, siempre edificando algo. Y entonces ya empezaba una vida buena. Y me mira, y bueno, y yo lo miro, y ahí... ¿Qué edad ahí? Yo tenía casi 20 años, y porque para la escuela siempre quedé un poquito atrasadita, porque por el campo. Campo, claro. Sí, pero después ingresé con el grupo de la Evelina. Bueno, y entonces... A 20 años grande te diría. Sí. ¿Para qué? Bueno, ahí empezó la mirada. Y nos vimos y congeniamos y él me hablaba de su Italia, que ya terminaba la guerra, que había 16 años sin ir a ver sus padres, y me contaba todo eso que yo más o menos ya lo sabía, porque por el estudio, porque en ese entonces se estudiaba toda Europa, y yo embelesada por tener conocimiento de las ciudades, de los ríos, de las montañas, y no era que conocía más que él, por ejemplo, Por la todo lo lectura. que era Europa, y congeniamos bien, y estaba apurado porque él tenía 36 años y yo tenía 20. Apa, vivo también, ¿no? Fue por Entonces, una nena, ¿no? Sí, Claro. pero fue el amor de mi vida, una cosa imposible de creer. Y bueno, y ahí ya programamos y ya pasó un año, ya vino el papá de Italia, estaba el otro hermano en Italia, trajo el papá para el casamiento y dice, vamos en viaje de boda a Italia. ¿Fue un flechazo o Elda se hizo la interesante? Sí, o como, sí, no o fue un se hizo, flechazo, o porque yo ya lo histeriqueó? conocía. O histeriqueó. Ah, usted, claro. Pero ese va a ser el mío, le dije a mis padres. Ah, O sí fue o a no. casa diciendo por sí o no, Sí, pero o ninguno ahí. Sí. Había esa... Ya tengo la edad como para ser. Pero no como ahora que histeriquean y eso. No. Usted no. dijo, No, ese va a ser el mío. Sí. Ah, Y él un bueno, ganador, ¿no? Porque 15 años Sí. menos, te digo, Sí, tenés que sí. tirar y no. Sí, Sí, no es fácil. sí. En aquella época, yo la hablo de ahora que todo. Pero yo siempre consentía, no era el amor sobre todas las cosas. Y entonces me propuso el matrimonio y ya se hizo. ¿Y eso cómo se decía antes? Porque ahora se dice, yo no te lo puedo decir cómo se decía ahora, porque me parece, No, antes no, se iba a hablar con el Era papá, algo todo más eso. formal, ¿no? Todo ese mito del papá, la mamá, hablar, Y el todo eso. mi papá y mi mamá queremos conocerlo bien, queremos que pida permiso, era todo un rito.
Bueno, no nos casamos nunca, Mariano, si nosotros tenemos el lío. Él venía con su coche, que había pocos que tenían coche, y claro, ya estaba en otro nivel. O sea, él el auto lo jerarquizaba un poco también, por más que usted lo conocía de antes, ya el auto... Sí, me iba a preparar siempre en la normal, pero jamás subí al coche. Me traía una No flor, se usaba. Me traía una flor. ¿Y tus amigas ahí no te decían, subite al auto, vos que así no vas a pie? Alborotadas mis amigas. Claro, Pero Y derecho, ¿no? Porque tenía la base de mis padres que no se podía hacer otra cosa. O sea, subirse arriba del auto... No, jamás. Jamás. Ya después con el compromiso el asunto fue cambiando, pero hasta el día que me casé. ¿Y cómo eran esas salidas? ¿A dónde iban? Y bueno, íbamos a ver la ciudad como pujante, él tenía ya su trabajo bien puesto, y la iglesia, ante todo la iglesia, congeniamos mucho porque el Señor es mi fuerza y él también. Y entonces fue muy lindo, siempre con mis hermanos. Medio que vigilanteaban ahí los hermanos, claro, a ver qué pasaba. Los cuida, ¿viste que existieron siempre los cuidas? Los cuidas, claro, no van a desaparecer. No van a desaparecer. Eso va a haber un problema que va a haber que exterminarlo, porque los cuidas, estamos hablando... Cuando caiga la bomba atómica, cuando caiga la bomba atómica, porque se viene hablando de la Tercera Guerra Mundial, y en algún momento va a pasar. Cuando caiga la bomba atómica van a sobrevivir las cucarachas y los cuidas. Los cuidas y Keith Richards, el guitarrista de los Stones. Pero los cuidas existieron siempre. Bueno, y entonces ahí se decide todo. Conocí la familia. Realmente fue para toda mi vida, porque lo mejor que pude hacer congenié completamente, y ellos también. O sea, estaba el hermano ya con su familia, sí. ¿Sin hijos o con hijos? No, ya con hijos. Con hijos. Y entonces, bueno, decidimos ir a Italia. Me impactó Italia, verla destrozada, porque siempre me comentaba que era una hermosura, pero yo la vi toda bombardeada. Y bueno, eso, pero siempre acepté todo en mi vida, lo que el paso que daba. Él un cariñoso con vos, o sea... Era lo mejor que encontré en mi vida, el único en mi vida, porque fue un hombre que nos entendimos muchos. Yo aceptaba... Un alma gemela de alguna manera, eso, ¿no? Pero tanto. Sí. Era que cuando había algo de solucionar, era siempre que lo apoyaba, y él veía en mí lo mejor de su vida. Y entonces fuimos 50 años juntos. Bien, le pregunté ese día, ¿qué te parece, papi, el día de hoy? Contame, ¿qué sentiste? Lo mejor que Dios me pudo dar fuiste vos. Papá, y una compañera también. 50 años. Un romántico incurable. Claro. ¿Se habría que, o no? Era un tipo romántico. Sí, pero no había una historia cuando abrió los brazos, así. Cualquier cosita la arreglaba de su forma, muy amable, de mucho corazón. Y así fue con toda la gente. Ambos se miraban, en las miradas ya sabían un poco lo que había que resolver o lo que había que dar. Perfectamente. Está en nuestros estudios Elda Maccheraldo, ¿sí? Una persona que tiene mucho que ver con la historia de San Francisco, una familia muy importante. Uno cuando dice San Francisco y nombra a la familia Maccheraldo, a esta altura para mí son sinónimos. Sí, aparte de crecimiento, sí. Crecimiento, pujanza. Y de hermanos que veían abajo del agua, ¿no? O sea, unos tipos muy visionarios, porque de la nada... Acá nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Estás en Vitamina FM 89.7. Vamos a escuchar algunas canciones. Volvemos con Elda Maccheraldo, que en exclusiva está con nosotros en Líbranos del Mal. Agradecemos de verdad a Elda y a toda la familia que nos permita charlar de esta manera, distendida, relajada, en la mañana del sábado en San Francisco. Lo único que no estamos invitando nada, ni café, agua, nada. Vamos a ver si por lo menos un café hacemos ahora, ¿no? Estamos, que eso es muy flojo de su parte. Estamos muy mal de presupuesto y de catering. El catering es importantísimo. El catering, pues claro. Bien, estás en Vitamina FM, seguimos de la siguiente manera. ¿Hacemos un cafecito? Este programa no es apto para cardíacos ni moralistas.
del mal.